Antes de repetir una prueba en un proceso, hay que realizar un análisis de lo que ya se encuentra en el expediente. Generalmente, los procesos son muy desgastantes, tanto para adultos y en particular para los niños, niñas y adolescentes. Existen ciertos parámetros para poder determinar cuándo una segunda valoración o tercera puede ser viable. Hay que hacer como un checklist y ir descartando cosas. La primera es, antes de ordenar una segunda evaluación, hay que revisar todas las evaluaciones previas en el proceso. Hay que ver qué es lo que se aporta y si lo que se aporta es suficiente para lograr resolver el conflicto que se está suscitando en ese caso en particular. Habrá ocasiones que algunas pruebas no sean idóneas para el objetivo. En ese sentido, se podrán ordenar segundas pruebas, pero siempre el primer punto es revisar todas y cada una de las pruebas realizadas con anterioridad. Si estas no son suficientes, pasamos al segundo punto, que sería revisar si de verdad es necesaria esta prueba y justificarla. No basta con decir que de las pruebas que ya obran en actuaciones o en los procesos, en los expedientes, no son suficientes, hay que justificarlo, hay que explicar la necesidad de una segunda valoración. Todo esto nos va a permitir reducir el número de intervenciones con los niños, niñas y adolescentes y así evitar la revictimización. En caso de que después de la revisión del expediente y se descubra que es necesaria esta prueba y se logre justificar, pasaremos a un tercer análisis sobre ya no qué hacer, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Qué elementos necesitamos para realizar esta prueba y que a la vez evitemos que el niño, niña o adolescente sea revictimizado? Para esto existen muchísimas adecuaciones. Tenemos que buscar que los niños estén en lugares adecuados, que se establezca una metodología previa, que el niño siempre esté en conocimiento de por qué la necesidad de esta prueba. ¿Por qué? Un niño puede generar frustración el que constantemente se le repitan preguntas o les repitan pruebas porque se considerarán que o no se les cree o que no lo hicieron bien. Entonces siempre un punto importante al inicio será explicarles por qué la necesidad de esta prueba. Eso es parte de cumplir con la obligación de informar al niño. Está la información previa, el crear el contacto con el psicólogo y el niño, lo que le llaman el rapport. Está el que el lugar sea adecuado, el contar ya con los utensilios necesarios, el utilizar un lenguaje adecuado. En este sentido, y recapitulando, encontramos tres momentos o tres puntos clave para el análisis sobre la necesidad o idoneidad de la repetición de las pruebas. El primero es la revisión de las pruebas ya realizadas en el proceso, justificar la necesidad de una segunda prueba, una repetición de prueba, una prueba complementaria. Y en tercer lugar, establecer el ambiente propicio para que esta prueba se realice. Todas estas herramientas tienen una justificación. Desde el punto de vista legal podemos encontrar instrumentos en los que se establece la obligación de las autoridades de no revictimizar a las personas y en particular a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el país de México contamos con el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, en el que podemos encontrar una serie de medidas que les permiten a los juzgadores poder obtener información, acercarse a unos procedimientos que no sean revictimizantes. Entre estos está uno fundamental, que es la videograbación. En la medida en que se videograbe, por ejemplo, una prueba psicológica, una pericial psicológica o una entrevista con un niño, este material podrá ser utilizado por segundos y terceros ojos cuando quieran hacer valoraciones sin necesidad de volverse a entrevistar con el niño. Esto es un punto fundamental, por ejemplo, para no revictimizarlos.
y solo en casos excepcionales, en casos no videograbados o donde la videograbación sea insuficiente, se podrán ordenar segundas pruebas, siempre justificándolas. Este protocolo, si bien aunque en el caso de México no tiene el carácter de obligatorio por ser un instrumento considerado como doctrinal, sí encuentra su fundamento en instrumentos de carácter internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 19 o la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, también toma diversas directrices de Naciones Unidas relativas a niños y víctimas de delitos. Esto hace que, si bien el protocolo per se no sea obligatorio, su fundamentación, la cual le sirve para crearlo, sí lo es. En ese sentido, el protocolo es un instrumento que sirve a los juzgadores para aplicar aquellos ordenamientos que sí les son aplicables. Otro ejemplo que sirve para no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes en el tema probatorio son las pruebas colegiadas. Estas pruebas colegiadas permiten que diversos expertos analicen una prueba y ya sea que rindan sus conclusiones en lo individual o incluso de forma colectiva, haciendo que todas las partes acuerden de forma previa la forma en que éstas harán de desahogarse, y no como ocurre generalmente luego en los procesos, en los que una parte ofrece una prueba, otra parte ofrece otra prueba, lo revisan en una ocasión, lo revisan en otra ocasión. Estas pruebas colegiadas sirven precisamente para establecer las reglas del juego respecto a estas pruebas en particular y evitar repeticiones.